a todos y todas. Bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Gracias por elegirnos y darnos un espacio de su tiempo. Para nosotros es un gustazo estar de nuevo con ustedes. Como saben, nos encanta leer sus comentarios, así que búsquenos en las redes como @ahora sí con Fafa y Fafico o como @Fafa y Fafico RD. Escríbanos, porque al final, si no participamos en los asuntos que nos impactan y nos quedamos sentados al margen, terminamos siendo, como siempre digo, espectadores de nuestro propio futuro. Y de eso nada. Aquí vinimos a participar y en el tema de hoy es un tema muy fuerte, es la seguridad ciudadana, que es una prueba de fuego para las democracias latinoamericanas. Hay que decirlo sin rodeos. Cuando el sistema democrático no puede dar respuesta al miedo de la gente, se deja una puerta abierta para que entren los monstruos populistas, los monstruos ideológicos que estamos viendo alrededor del mundo. El avance de la ultraderecha está peligrosamente creciendo en nuestro propio vecindario. Porque la inseguridad da eso, la inseguridad y los inmigrantes lo han convertido en la gasolina de los discursos extremistas. Pero es en todos los países y es un guión que funciona. Es un guión que funciona. Señores, recuérdense que la mano dura ha sido la política de República Dominicana durante décadas. La mano dura, ¿ustedes saben en qué consiste la mano dura? En las ejecuciones extrajudiciales, en los famosos intercambios de disparos. Tenemos décadas fomentando más violencia porque hemos convertido a policías en jueces, verdugos, sin ninguna supervisión, sin ningún control de quién disparó, cuántas veces ha matado a alguien, y eso ha sido un desastre para nuestra tranquilidad. Porque si la democracia no garantiza que usted pueda salir a trabajar y regresar tranquilo a su casa, el terreno está abonado para que surjan esos mesías autoritarios que usan el dolor de la gente, el miedo, para dinamitar las instituciones, y de ahí entonces viene la corrupción. Por eso, la reforma policial es una parte muy importante para la supervivencia de nuestra democracia. Necesitamos seguridad, pero una seguridad ciudadana construida sobre la ley, la inteligencia, el respeto a los derechos humanos. Porque si no hay respeto a los derechos humanos, no tenemos seguridad. Eso sería también una falsedad. Pero para hablar de este tema, de esta titánica labor de reformar una policía que viene desde Trujillo, nos dejaron los americanos a un señor corrupto que había sido inclusive el alcahuete del coronel norteamericano que dirigía las tropas. Hasta el día de hoy hemos cargado con eso. Y ahora hay un reto muy grande que el comisionado ejecutivo para la reforma policial ha puesto en la mano de un colega latinoamericano, el general Luis Ernesto García Hernández, que le vamos a dar la bienvenida. Les quiero dar un poco de su perfil para que conozcan que este general es consultor ahora mismo internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana. Posee experiencia en esto, en reforma, modernización policial, con rediseño del sistema de carrera, disciplina, modelos de educación, además entrenamiento policial bajo estándares profesionales. Estamos hablando de una persona que, si me pongo a leer todos los títulos, maestrías, todos en el mismo tema. Y por eso daremos la bienvenida al general que viene a ayudarnos con ese tema. Fafa, tú que has sufrido desde 1960 la actuación de la Policía Nacional, unas palabras. Es un desafío la modernización de la policía como la responsable de controlar el orden. Y al controlar el orden tiene que ser respetuosa de los derechos de cada quien. Y eso es una batalla, porque esa policía es una herencia de la intervención americana y de la dictadura de Trujillo, donde predominaba la autoridad de los jefes y el uso pura y simplemente de la fuerza, sin respeto a ninguna otra demanda. En la medida que hemos avanzado en la divulgación de lo que son los derechos de ciudadanos y lo que debe ser la institución democrática, la policía se convierte en el centro de atención. Por eso creo que es una gran cosa que podamos tener hoy aquí a un general que es responsable en el país de más conflicto, de los países de más conflicto de América, en Colombia, precisamente de ser un orientador de la policía. Creo pues
que esta visita va a tener una gran significación para nosotros porque nos permite abordar, al margen de los sentimientos partidarios o las iniquidades ideológicas, nos permite abordar en el marco de la racionalidad, del conocimiento y de la práctica, precisamente de alguien que ha luchado por lograr en un país con la tradición combativa de Colombia una policía respetable. Señores, quédense con nosotros, que creo que este bloque nos va a traer muchas esperanzas. Muy buenas. Señores, tenemos con nosotros al general Luis Ernesto García Hernández, que viene desde Colombia a traer una nueva dinámica, a dar un apoyo para estas reformas que están haciendo en la Policía Nacional junto con otras instituciones del país, el Ministerio del Interior, con gente local. O sea, es un trabajo en conjunto, pero que viene también con este apoyo externo que nos viene a traer una visión novedosa a lo que serían nuestros servicios policiales. Queríamos, antes que nada, darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y de una vez queremos entrar en materia. Usted viene de un país que sufrió una guerra ininterrumpida durante décadas, que después esa guerra devino también en una alianza con el narcotráfico, mientras el narcotráfico también estaba. Colombia llegó a tener áreas de todo su país que la gente no podía visitar, que no se podía llegar por los caminos. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál fue el reto más grande que ustedes tuvieron allá en Colombia con el orden público, que usted vivió en su labor profesional? Bueno, muy buenos días a usted, Fafico y Fafa, y muchas gracias por invitarme a este importante y reconocido programa de televisión. Sí, mire, como usted lo dice, Colombia pues, ha atravesado desde la década de los 60 innumerables problemas relacionados con el mantenimiento del orden público, especialmente desde los años 90, que tuve la posibilidad de trabajar en la Policía Nacional de Colombia con el crimen organizado, producto del narcotráfico y todo lo que se ha derivado a partir de eso. Y uno de los principales retos que ha vivido Colombia precisamente es sostener una institucionalidad, una democracia en el país desde los años 90. Precisamente la Constitución de Colombia es del año 1991. Y desde esa época se fijaron unas reglas. Creo que un traje adecuado para Colombia fue esa Constitución del año 91, donde se encaminó por un Estado social de derecho. Y eso fue importante porque las instituciones, especialmente la policía, empezó un proceso de modernización y transformación de cara a tener una policía más cercana al ciudadano, pero también que tuviera capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Pues los años 90 y lo que también ha pasado en las últimas décadas ha sido muy complejo para mi país. Es un país que se mueve en muchos dinamismos, pero también es un país que tiene unas complejidades importantes, hay que admitirlo, y que eso también ha fortalecido indudablemente la democracia. Creo que la democracia de Colombia en la región es un ejemplo, pese a todas las dificultades. Uno de los retos que tiene Colombia hoy en día es sostener la democracia y todos esos pilares que se han edificado desde los años 90. Y precisamente de los retos más complejos ha sido enfrentar, digamos, el crimen organizado. En la primera época, el crimen que ustedes conocen, derivado de los grupos terroristas que emergieron a finales de los años 80 y comienzos del año 90, y toda esta lucha que la Policía Nacional dio para poder contrarrestar este flagelo, especialmente en la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali. Y a finales de los 90, toda la guerra de posiciones, porque se transitó de una guerra de guerrillas a una guerra de posiciones, y eso fue muy complejo para la Policía Nacional, porque la policía empezó a tener unas capacidades importantes para enfrentar ese crimen organizado. Hay que decir que Colombia es un país con más de 1.100.000 kilómetros cuadrados y tiene una geografía compleja, y eso ha permitido que, pese a todas las dificultades, la Policía Nacional haya tenido procesos de transformación precisamente desde los años 90 hasta la época. Entonces, si usted me lo pregunta, el principal reto siempre ha sido tener una democracia y unas instituciones
que funcionen para poder enfrentar los desafíos que tiene el terrorismo, el crimen organizado, pero también los desafíos de tener una policía cercana al ciudadano, especialmente en las ciudades principales del país. O sea que me encantó su respuesta porque nos trae un panorama de cómo fue la transición que pasó por diferentes gobiernos y pero que ha logrado un cambio extraordinario. El turismo en Colombia es ahora una cosa realmente importante. Creo que ustedes son nuestro destino número uno o debe estar entre nuestro destino número uno ahora mismo, lo cual era impensable hace 10 años atrás. O sea que por ese lado eso está muy bien. Y ahora ¿cómo usted se encontró el llegar a nuestra Policía Nacional? ¿Cuál fue su visión al llegar? No, pero antes de meterse en esa visión, vamos a plantear lo que él ha hecho. Sí. Con la reforma de la policía nosotros hemos sido promotores en ella y tenemos una visión. Los dos pasos principales. Primero, si tú no le mejoras la vida a los policías, no puedes obstruir que ellos usen su autoridad y su arma para buscar lo que tú no le das. Es decir, mejorarle la condición de vida a los policías es el punto de partida para entonces ir a una ley que lo regule y lo transforme. En Colombia ha tomado en cuenta eso de mejorar la vida. ¿Cómo viven los agentes? ¿Qué le pagan ustedes a los agentes? Sí, mire, hay dos preguntas en esta conversación que me parecen importantes. Y la primera respuesta que yo diría es que al llegar a República Dominicana me encontré, digamos, con la oportunidad para poder, como se dice, tomarle el termómetro a la Policía Nacional de República Dominicana y quizás compararla con otras realidades no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y del mundo. Porque hay que decir que desde los años 90 pues empezó un proceso de reformas en materia de gestión pública en el mundo. Y una de las áreas más importantes de reforma no solamente la seguridad ciudadana, sino los cuerpos policiales. Y allí pues nos encontramos, digamos, ya viendo, y lo digo con toda franqueza, el comportamiento de los policías precisamente refleja la ausencia de unas reglas claras y unas distorsiones que se han generado a lo largo del proceso. No es culpa de la misma institución, sino a lo largo de los años. Las distorsiones principalmente en el sistema de carrera, ¿no? En los sistemas asociados al sistema disciplinario de la policía y especialmente en todo lo que tiene que ver con los temas que tienen que ver con la cultura de la policía. Entonces, cuando uno encuentra, digamos, una serie de distorsiones, lo primero que hay que hacer es empezar a encontrar las reglas, esas reglas que pueden superar esas distorsiones para poder encontrar el camino de tener una policía profesional, moderna y una policía íntegra. Y eso son reglas que se construyen a partir de las realidades que vive República Dominicana y que vive la Policía Nacional. Entonces, creo que hemos tenido una oportunidad de hacer un buen ejercicio de diagnóstico en estos 2 años, de haber encontrado cuáles son esas distorsiones, no solamente de la voz de los policías, sino de las comunidades. He tenido la oportunidad de recorrer muchas partes del país, hablar con los ciudadanos, con los alcaldes, con la junta de vecinos, hablar con los mismos policías, sus familias, en unos diálogos que han sido muy importantes porque ahí es donde precisamente encontramos que el comportamiento que muchas veces ustedes ven en medios de comunicación, los policías y como cualquier servicio, porque es uno de los grandes retos que tiene la policía, es que el servicio que se preste directamente al ciudadano. No hay ninguna otra institución que esté en la calle prestando el servicio un servicio público directamente al ciudadano. Y cuando uno mira los comportamientos a la hora de abordar al ciudadano, a la hora de hacer un allanamiento, a la hora de hacer cualquier procedimiento de policía, lo que hemos identificado es que hay que construir unas reglas, unas políticas y unos procesos que permitan superar esas distorsiones. Y creo que el ejercicio de este año y medio ha sido importante porque se ha construido un proyecto de ley que precisamente el gobierno lo entregó el año pasado al Congreso de la República, donde hay un paquete, digamos, de reglas, de políticas, del cual emanan 48 proyectos que son importantes para el país, para poder superar esas distorsiones en áreas importantes como la administración de recursos humanos, la parte administrativa y financiera, el tema disciplinario, los temas de profesionalización y educación principalmente. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande que tiene República Dominicana para poder avanzar en este proceso de transformación y reforma policial. Pero a toda esa expresión que tú das, que parece lógica y racional,
yo insisto, para poder iniciar un proceso de transformación integral de los fundamentos de la policía, hay que resolver la cuestión esencial, sus condiciones de vida. En Colombia, ¿cómo se trata el problema del financiamiento y las condiciones de vida de la policía? Para que veamos. Del policía básicamente. Pues sí. Bueno, quiero comentarles que al revisar y hacer el diagnóstico, yo encontré que el presidente Luis Abinader, desde el año 2020, yo puedo dividir el proceso de reforma del presidente Luis Abinader en 3 grandes etapas. La primera ola, que fue una ola enfocada a dignificar los salarios de la policía. Yo encontré que en esa primera ola se había hecho un aumento de salarios. Por ejemplo, un agente patrullero de ganar 11.000 pesos, hoy en día, sin las prestaciones y sin los beneficios, está en 30.000 pesos aproximadamente. Entonces uno ve un interés del gobierno en dignificar, digamos, la profesión de policía. Se han hecho casi 7 aumentos en el tiempo que lleva el presidente Luis Abinader en materia de salarial a los policías. Son salarios que se han venido mejorando y creo que esa ha sido también la misma fórmula de los países exitosos donde se ha generado una policía moderna y profesional y una policía que tenga vocación hacia el servicio público, de tener claramente en el radar político la dignificación de los policías. También encontré que los policías también tienen un seguro de salud, que es el premium del país, y eso también motiva también a la misma familia, a los mismos policías. Quiere decir que la primera ola se concentró mucho en la dignificación, en los salarios. También encontré que en esa primera ola se enfocó en algo que es muy importante en temas de reforma, que es la educación del policía. Encontrar un policía en el diagnóstico que yo hice, porque yo vine al país en las décadas anteriores, donde un policía se formaba en 1 o 2 meses. Para ser agente patrullero, para ser oficial siempre han sido 4 años, pero especialmente los patrulleros, que son los que enfrentan los momentos de verdad. Ahí encontré que 1 o 2 meses de preparación. 1 o 2 meses en el pasado. Wow. Ahora, ¿qué encontré? Encontré que casi es 1 año. Y se ha venido fortaleciendo en la segunda ola de la reforma de la Policía Nacional. 6 meses donde se le da un entrenamiento en la escuela de Atillo y de Gaspar Hernández en Río San Juan, y allí hay una profesionalización donde los policías están viendo otras áreas técnicas de policía, del derecho, pero también competencias blandas como inteligencia emocional. También eso ha sido muy importante y lo valoro y lo hemos venido reforzando. Y tienen 4 meses de pasantías. Es decir, antes no hacían esas pasantías donde los estudiantes son destacados a diferentes regiones del país y con un acompañamiento de los supervisores están reforzando ese conocimiento. Además de eso, hay una buena noticia que este año también el técnico profesional en servicio de policía, que es la carrera que desarrollan los agentes patrulleros, pues tiene esa acreditación hoy en día del Ministerio de Educación, y eso ha sido muy importante porque ya no va a ser 1 año sino 2 años. O sea, vamos a empezar este año con un pilotaje donde los agentes los estudiantes que están haciendo sus estudios para el técnico profesional en servicio de policía, que ya es una carrera técnica, pueden tener ese segundo año de manera blended, de manera híbrida, donde van a tener materias presenciales, pero también tutorías a través de la virtualidad. Se han adquirido herramientas en materia de educación para que el policía pueda acceder a esos programas académicos. Es decir que uno podría decir que la educación ha sido el referente más importante de las reformas en América Latina y en Colombia. Creo que vamos por el camino que es una policía más educada, una policía profesional, una policía que tenga conocimientos. El saber policial es muy importante para poder resolver un procedimiento policial. Por eso el esfuerzo que está haciendo el gobierno por tener un sistema educativo policial que sea alineado con los estándares de la educación superior, pero sin descuidar el conocimiento policial, es un cambio fundamental. Y en esa primera ola también hubo mucha inversión en tecnología. Hubo inversión también en sistemas de información, en tener los mapas de calor del delito. Hoy en día el señor presidente, que yo admiro el trabajo que se hace en la Fuerza de Tarea, que es una reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, invierte de su tiempo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde a hacerle seguimiento a todos los delitos del país.
La voluntad política es un referente muy importante en los países donde, por ejemplo, en el caso de Colombia, Chile, otros países, cuando hay voluntad del gobierno y hay voluntad en el caso del Ministerio del Interior y Policía, con la ministra Farideh, que también se ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de lineamientos y en materia de supervisión y en materia de generar espacios para que la reforma policial avance. Hemos encontrado una voluntad alta desde el punto de vista político e institucional. Y en la segunda ola, ¿en qué nos concentramos? En la segunda ola que arrancó en el 2024, la primera ola fue del 2020 al 2023. La segunda ola arrancó con la llegada mía como comisionado y ahí recibimos unas indicaciones muy claras del señor presidente, donde nos dijo concentrémonos en 3 áreas fundamentales. La primera área tiene que ver con la reforma educativa y a eso se le agregó la reforma a recursos humanos o desarrollo humano de la policía. La segunda área es la reforma operativa de la policía y la tercera área es la reforma administrativa y financiera. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años? Hemos creado una nueva identidad e imagen que tal vez se ve reflejada en los nuevos uniformes que ustedes ven en un pilotaje que hemos hecho. Hemos hecho una prueba piloto en 4 partes del país. En Santiago, en la zona céntrica. Hemos hecho una en Naco, en una parte de Naco, una en Los Minas y otra en la zona colonial, con 1.145 agentes patrulleros que fueron capacitados para ese nuevo modelo de servicio. Es decir, que trabajamos mucho en la identidad de la policía, en recuperar la identidad, la imagen de la policía para que la policía no pierda ese sentido de ser un servicio público orientado a los ciudadanos. No solamente el control del delito, sino orientado a los ciudadanos. Y este año tenemos el reto de implementar eso en 20 provincias del país, desplegar más de 7.500 agentes que van a ir a esos puntos del país. Además, acompañado de una nueva ley orgánica, con los trámites que ha hecho el gobierno y el Congreso de la República, este año es posible la nueva ley orgánica de la policía. Vamos a tener nuevas reglas, nuevas políticas dentro de la institución para fortalecer la carrera policial, la educación, la disciplina y la integridad de los policías y fundamentalmente la parte administrativa y financiera de la policía. Oiga, lo que él ha dicho indica que de verdad es una visión que ayuda a enfrentar la superación de un personal que no tenía ni educación, ni regla, ni condiciones de vida, ni de seguridad. Y que si usted quiere que eso sea un instrumento a la vida de hoy transparente, hay que resolver todas esas cosas juntas. Por eso educación, como ustedes dicen, es una parte esencial. Y la otra que yo insisto es, hay que mejorar la vida al tiempo que usted mejora su conocimiento. Señores, yo soy testigo personalmente del plan piloto, en el sentido de que tuvo un pequeño incidente de vehicular y se acercaron unos jóvenes en moto con ya el nuevo uniforme de la policía, con sus cámaras en el pecho. La atención que primó fue atención. Fue una atención, se portaron educadamente, su trabajo. Te sientes lo que hemos vivido a veces, momentos inquietos cuando te paran a las 12 de la noche, no digo ahora, pero cuando te paraban a las 2 de la mañana, o ustedes recuerdan los policías de gris, que nos vivían macuteando, que eso se eliminó con Harley Herman hace ya muchos años, que uno tenía terror que te detuvieran. O sea, el sentir eso diferente y el verlo con la cámara, además jóvenes, fue muy bueno. Señores, quédense con nosotros porque vamos a seguir hablando, a ver otros cambios que se han producido, porque recuerden que hasta hace muy poco el policía lleva una vida de militar, era castigo militar y eso. Vamos a ver cómo dice la reforma judicial sobre ese asunto. Nos vemos en el próximo bloque. Aquí estamos de vuelta con el comisionado que está ayudando a la reforma policial. Y yo quiero hablar de la experiencia que a todos nos duele como dominicanos, de cómo históricamente los policías lo han tratado como esclavos. Primero les pagaban muy mal, eso ha mejorado, pero no sé hasta qué punto se ha logrado romper la dinámica trujillista o militarista de su servicio. El policía era un esclavo al cual le dicen, te vas a la casa de Martín Pérez Gómez y tú vas a ser ahí el seguridad.
o te vas a ir a tal sitio y eres el chofer de la señora de tal. Señores, son miles de policías han vivido eso. Y para colmo, le gritan, los maltratan y los encierran. ¿Hay algún cambio en esa visión de cómo se trata a un policía? Sí, los cambios son hoy en día sustanciales. Yo creo que el presidente Luis Abinader, la ministra Faride y la misma institución policial han hecho un trabajo muy importante con el acompañamiento del comisionado y todo el equipo de trabajo que tenemos de hacer un policía, por un lado, cercano al ciudadano y este nuevo cambio de modelo, porque hay que decir que República Dominicana está haciendo un giro de un modelo, como usted lo dice, un modelo tradicional, que existe inclusive en muchas partes de Latinoamérica, a un modelo de servicio público. Y ese giro no es cosmético, es un giro que trae varias reglas importantes. Entre esas las reglas, le voy a colocar el ejemplo del nuevo modelo de servicio. El nuevo modelo de servicio que está en la calle es un modelo que exige mucha claridad en el recurso humano, o sea, en los policías que prestan los diferentes turnos. El control del policía para que preste esos turnos enfocados a atender al ciudadano. Además que hay una serie de reglas que vienen con el proyecto de ley, por ejemplo, para poder ser asignado a un policía en la nueva ley, para poder ser asignado a un dignatario, a una persona para protegerla, se exige un estudio técnico de riesgo, un estudio técnico de riesgo, y ese estudio técnico del riesgo tiene que estar actualizado mínimo cada año. Cada año que da una valoración técnica y también da el esquema de servicio. Pueden ser 1, 2, 3 policías de acuerdo al riesgo que iba esa persona. Es decir que estas nuevas reglas, estas nuevas políticas que trae la nueva ley van a ser muy útiles para que el policía esté precisamente en el servicio que debe prestar la policía, que es la protección y la seguridad de los ciudadanos. Y por eso creo que estos nuevos sistemas que se han venido implementando, como ustedes saben, el sistema de desarrollo humano, de talento humano, ahora con la inteligencia artificial y con los sistemas de información. Estamos incorporando, todavía no están, pero vamos a incorporar sistemas de información que permitan tener el control del recurso humano, saber dónde está, qué está haciendo, las vacaciones, los traslados, los cargos, y toda esa, serie de elementos son fundamentales para que una organización de casi 45.000 policías funcione, que es un cuerpo de policía bastante grande. Entonces, la gerencia en materia de recursos humanos en una transformación es importante. Los sistemas de información, la analítica de datos, la ubicación de los policías de acuerdo a los cargos, a las funciones, y precisamente darle mucha prioridad a lo que el presidente ha indicado de tener una policía orientada a atender las necesidades, a darle respuesta cuando llama el 911 a un ciudadano llama al 911, la policía tenga los tiempos de respuesta. Y fíjese que ha mejorado los tiempos de respuesta. Cuando yo llegué a los tiempos de respuesta estaban casi en 30 minutos al ciudadano. Con el nuevo modelo hay ejemplos como el de Santiago, por ejemplo, que está en 15 minutos. No estamos en el ideal, pero entendemos que hay factores como la movilidad, el tráfico, etcétera, que impiden llegar rápido a un llamado ciudadano. Pero tenemos indicadores hoy en día que permiten mirar esos tiempos de respuesta, y precisamente eso nos da alertas para seguir trabajando en toda la reforma administrativa y de recursos humanos de la policía. Tú has tomado en tu explicación el aspecto educativo para la formación de los miembros de la institución. Esa experiencia que ustedes ya vivieron en Colombia, o que está en marcha en Colombia, aquí, ¿cómo han reaccionado a esa propuesta, a la jerarquía con la que tú trabajas? Bueno, la respuesta ha sido muy, muy buena. Yo creo que la institución, si hay algo que yo valoro mucho en los procesos de reforma, es que empieza a tener una madurez organizacional. O sea, que los directivos, los mismos policías, entiendan que la reforma o la transformación o la modernización no es malo para una institución. Hoy en día uno encuentra un buen ambiente dentro de la misma institucionalidad. No es fácil encontrar en los países aceptación a los procesos de reforma. Me sorprendí mucho ahora que hicimos un congreso el año pasado con la Organización de Estados Americanos y la ministra Faride. Hicimos un congreso de innovación policial en el marco de la reunión de ministros de Seguridad Pública y participaron muchos países de la región, y la mayoría de esos países, los representantes que venían tenían mucho
¿cómo le explicara yo? Con mucho recelo con la palabra reforma o transformación. No la entendían porque en muchos países la reforma tiene que ver con acabar la policía. En este caso la reforma y la transformación es con fortalecer la policía, con fortalecerla. No, con ella, modernizarla. Es modernizarla, es modernizarla. Entonces, precisamente lo que se ha ganado en República Dominicana en estos 5 años es que la policía tenga una madurez organizacional, sus integrantes, sus directivos, tengan un entendimiento de que todo lo que se hace en materia de fortalecimiento de la institución es muy bueno para la carrera, para las familias, para la seguridad del país y para todo lo que una Policía Nacional tiene que enfrentar, que cada día los desafíos son más grandes en materia de seguridad ciudadana y necesitamos una policía más fuerte y más, digamos, edificada sobre la educación. Y creo que lo que se ha hecho en materia de educación, ya que usted pregunta, ha sido muy importante porque la educación de los policías se ha transformado. En la segunda ola, que es la que hemos liderado, hemos enfocado los esfuerzos para que el policía sea profesional a la hora de abordar al ciudadano, a la hora de darle respuesta a un procedimiento. En materia de reformas policiales hay un término que se denomina justicia procedimental. Eso quiere decir que los cuerpos policiales deben velar para que el policía sea íntegro y actúe de manera transparente a la hora de hacer cualquier procedimiento, ya sea registrar un vehículo, hacer un allanamiento, cualquier situación debe ser íntegro y profesional a la hora de enfrentar esos desafíos. Pero para poderlo hacer se requiere, por un lado, una política institucional. Segundo, se requiere un buen entrenamiento de los policías. Hemos incorporado en este último 6 meses un modelo de intervención que se denomina, es muy técnico, se denomina Sistema Táctico Básico Policial, pero básicamente se lo resumo, que es poder abordar muy bien al ciudadano, que el policía tenga conocimiento de las normas, cómo aplicarlas y tenga autocontrol. Por otro lado, que tenga buena comunicación, acción comunicativa con el ciudadano. Hemos institucionalizado el saludo policial para que siempre, en la medida de la posibilidad, como se inicie la interacción, sea diferente. La interacción, que es ese momento de verdad con el ciudadano, sea precisamente donde el ciudadano valora, son en esos momentos de verdad, donde hay un diálogo entre el policía y el ciudadano. El ciudadano no es subalterno del policía, el policía es un servidor público y por lo tanto tiene que abordar muy bien al ciudadano. Y en eso ha jugado muy bien la sociedad civil, ha jugado muy bien en República Dominicana. He notado que los empresarios, la sociedad civil, la institucionalidad está muy cercana al tema de la reforma policial y eso ha facilitado la implementación de este tipo de metodologías. Ahora que ustedes ven el nuevo uniforme policial, cuando llegamos, los policías no tenían su cinturón multipropósito, o sea, salían solamente con su arma de dotación. Ahora hay todo un cambio, no solamente en la simbología, en el color de los uniformes, sino en los accesorios que tiene el policía en su cinturón multipropósito. ¿Lleva cosas de arma letal? Claro, tiene su arma letal, ¿cierto?, de dotación, pero también tiene su arma menos letal, que es por su denominación la pistola Taser. Se están entrenando en cada uno de esos accesorios, sus esposas, su gas pimienta, sus guantes. Es decir, tiene casi 12 accesorios ese cinturón. Wow. Y este sistema táctico que les comento implica que no solamente los policías se preparen mentalmente, o sea, es decir, que conozcan de normas, tengan autocontrol. Segundo, que tengan buena acción comunicativa, sino que además sean técnicos a la hora de emplear los elementos. Porque hay que decir que un policía actúa en momentos de verdad, o sea, a veces no tiene tiempo para tomar decisiones. Entonces, a la hora de tomar una decisión, tiene que estar entrenado desde el punto de vista técnico y táctico para poder reducir los riesgos él y reducir los riesgos al ciudadano. Por eso este entrenamiento que la policía en esta segunda ola tiene 33 instructores certificados de manera internacional. Y esos instructores han tenido la responsabilidad de entrenar a casi 5.000 agentes de policía durante estos 2 años. Con esa nueva metodología, con estas nuevas herramientas que el gobierno ha venido incorporando en su dotación policial, sus cámaras de cuerpo, el código QR, el ciudadano fácilmente puede identificar si ese policía es el del cuadrante, y la cámara también está totalmente sincronizada con la geolocalización del policía. Los comandantes tienen esa oportunidad de saber dónde está su policía. El 911 también le puede enviar la ubicación con la tecnología que
avanzada que tiene el 911 para recomendarle al patrullero cuál es la ruta más cercana y atender los casos en tiempo inmediato. Es decir, que se han venido incorporando herramientas. No estamos en un 100%, estamos iniciando este proceso. Pero estamos en camino. Estamos en camino, No, que es lo estamos en importante. camino, no. Mire, déjeme decirle, de lo que usted ha dicho, me han emocionado tres cosas. Una, para empezar, los miles de policías que yo he visto en mis 58 años siendo criados, que eso se vaya a terminar, eso para mí es... Porque eso cambia la manera del mismo policía sentirse y el respeto que tiene hacia los demás. Yo he visto, concho, policías humillados, criados de un hogar. O sea, ya por ahí vamos súper. También la tecnificación, el que la policía, ahora uno lo piensa, lo único que tenía antes era la macana, Fafa, ¿tú te acuerdas? Que era el palo de la macana. La macana y el revólver. Pero después la macana desapareció y solamente era el revólver. Exacto. O sea que solamente había una forma de accionar Claro. y sin ningún otro recurso para tú meterte a mano y sin la preparación también para poder defenderte, porque me imagino que también ha llevado, como usted dice, el manejo de los equipos, pero también su defensa personal también se ha mejorado. O sea que veo cambios de verdad que me dicen, concho, tenemos futuro. Pero yo insisto en una cosa. Es magistral la exposición de él Magistral. sobre el proceso de transformación de la mentalidad para lograr una práctica adecuada a esas reglas, para romper el comportamiento individual de un policía. Ahora hay una conciencia de cuerpo, de crearle una formación interna de que ellos son miembros de una institución para cumplir una función que es la del orden público. Pero yo vuelvo y te digo, en ese proceso de modernización de la policía, la educación, como tú has dicho, es prioritaria, porque hay que lograr que ellos tengan una visión distinta de la práctica en la que se han desarrollado. Es para renovarlo. Exactamente. Pero junto con eso, yo te reitero, hay una política de mejorar las condiciones de vida o de reconocimiento económico a los agentes, porque junto con la educación está el que ellos puedan obtener los recursos para vivir por ese servicio. Porque yo insisto, un policía tiene que ser un cabrón para no tener con qué vivir siendo agente, teniendo un arma y siendo autoridad, no buscársela por su cuenta. Recuérdate, padre, que él habló de que se han habido 7 aumentos de salario de la policía ya. 7 aumentos desde 2020 Pero hacia él me acá. está hablando de lo que pasa aquí. Sí. Mire, yo quiero hacerle, gracias por la pregunta. Si bien es cierto, se han dado estos temas por voluntad del señor presidente de la República, también es cierto que en este nuevo proyecto de ley hay un tema que fue muy importante. Es el segundo país de América Latina que hizo un cálculo actuarial, que quiere decir el estudio de todas las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones, y ese estudio acompañó ese proyecto de ley. Pocos países, y la ley del año 2016, que es la 590, no trajo ese elemento importante, y se hizo con la Superintendencia de Pensiones, con CIPEN. Y fue un estudio casi de un año, donde se estudiaron los salarios y las pensiones a nivel mundial, y se estudió, digamos, con el Ministerio de Hacienda también la sostenibilidad de las pensiones de los policías, porque pues, República Dominicana ha venido mejorando los sueldos, pero como usted dice, debe haber una política institucional. Esta nueva ley está acompañada de ese estudio de cálculo actuarial para sostener las pensiones hasta el 2100 de los policías. 2100. Es un estudio científico, matemático, que permite, con los actuarios que tiene la Superintendencia de Pensiones, determinar, de acuerdo a las reglas y de acuerdo a los beneficios que los policías han recibido y a la escala salarial, poder determinar la sostenibilidad de las pensiones. Eso Para estos 4 años que faltan. El proyecto de ley determina un horizonte del 2100, de acuerdo a los cálculos actuariales que se hicieron. 2100. Siempre yo creo que tú me estás diciendo 2010. No, 100. No, 100 porque los cálculos actuariales siempre van en un horizonte de mediano y largo plazo. Y esta nueva ley trae ese ingrediente que me parece que es muy importante para poder tener una ley que apalanque todo lo que viene en materia de reglas, de políticas, de sistemas, de salarios que trae la policía. Una pregunta ya más técnica, porque una vez trabajé yo alrededor del 2010 en una empresa que quería llevar los sistemas de georreferenciación, tipo lo que había hecho Giuliani en Nueva York, que era que se tomaban los datos de los crímenes,
se ponían en un mapa digital y tú podías saber en qué parte de la ciudad están pasando tantos crímenes aquí, tantos crímenes allá, y poder manejar ese asunto. ¿Hemos llegado nosotros ahí o cómo andamos nosotros en esa parte técnica? No, estamos muy bien. Mire, yo participo en la reunión de seguimiento a la Fuerza de Tarea, que es la reunión que se hace todos los lunes, y se puede evidenciar que la Policía Nacional hoy en día tiene los sistemas de información y la tecnología para hacer los mapas de calor, que es lo que usted se Mapas de refiere. calor se llaman. Y lo tenemos a escala nacional, pero también a escala territorial y local. O sea, ahí se puede mapificar fácilmente dónde están ocurriendo los homicidios, dónde están ocurriendo los problemas de conflictividad social y planificar muy bien el servicio. Precisamente una de las innovaciones que trae este nuevo modelo de servicio y patrullaje policial es la creación de los Centros de Análisis y Planificación Policial, que por sus siglas se denominan CEPOL, donde se va a tener un espejo de toda la data, de todos los mapas de calor, además de la data que también maneja el 911, para que el 911 tiene una información muy valiosa. Y estos analistas se han capacitado 60 analistas en este último año para poder apoyar la toma de decisiones de los comandantes de estación de policía. Ya no se denominan destacamentos, sino estación de policía y departamentos de policía. Entonces, es una apuesta muy alta. Estamos iniciando este proceso con la construcción del primer centro de análisis y planificación nacional, y también se han destacado los analistas a las diferentes regionales de policía para que acompañen a los generales y a los coroneles que están en los comandantes de departamento, y ellos tener la data. Y eso va a facilitar ¿qué? Ubicar a los policías en las horas, en los días donde están sucediendo los problemas de inseguridad del país. Porque el recurso humano hay que optimizarlo. Si bien es cierto, tenemos un plan, que es el Plan 20.000, que se han incorporado hasta la fecha aproximadamente 11.400 nuevos agentes, de los cuales se han graduado aproximadamente 8.600, y hay otro tanto, casi 4.000 en proceso de formación. Eso es un volumen que yo admiro mucho, porque el gobierno ha trazado una línea de vincular más policías, pero mejores policías. Y esto también es un cambio cultural, porque están entrando nuevas generaciones a la Policía Nacional, generaciones que... Con una diferente modelo de ver, o que no teniendo el ejemplo anterior que estamos trabajando, ¿no? Exactamente, ahí tenemos un gran reto, y que precisamente lo iniciamos este año, es un tema de transformación cultural. Trabajar mucho los valores de la policía orientados al servicio público. Estamos haciendo un ejercicio importante de unas mesas de valores con los directivos, con los agentes nuevos, con los agentes antiguos también, para que toda esta transformación cultural, que son procesos de mediano y largo plazo, estén apalancados no solamente en herramientas técnicas, sistemas de información, políticas, sino también una transformación de la cultura policial. Fafa, se nos ha acabado el tiempo ya. Una preguntita de fondo. A ver, Mira, muy bien toda tu explicación. ¿Hay alguna regulación del vínculo institucional entre la policía y las Fuerzas Armadas? La relación es muy importante en un país que cada día requiere mejores capacidades, y creo que la coordinación que deben hacer los países con las Fuerzas Armadas es fundamental, porque las Fuerzas Armadas tienen unas capacidades importantes, y en este ejercicio que yo he venido valorando mucho, esa articulación entre las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa y todos sus diferentes comandantes de fuerza han venido articulándose en función de la seguridad del país. Esto es fundamental en materia de seguridad, porque hoy en día los problemas ya no son problemas solamente de seguridad ciudadana, sino de seguridad pública. Estamos enfrentando un tema de crimen organizado, unas dinámicas bastante complejas, donde hay que optimizar capacidades y usar las capacidades que tiene el Estado en materia de lo que tiene las Fuerzas Armadas y tiene la policía. Creo que la reunión se hace semanalmente, donde participa la Procuradora General Jenny, la Ministra, el Presidente, es fundamental, porque esa articulación entre las instituciones yo veo que ha sido un activo muy importante para el país. ¿Las Fuerzas Armadas participan ahí? Participan también. Y eso es fundamental, porque esa articulación yo la he visto, que no la veo en otro país. Uno va a otro país y las cosas son totalmente desarticuladas entre Fuerzas Armadas o militares, policía por un lado, los fiscales por otro lado, los alcaldes por otro lado. Aquí hay un conjunto de capacidades
y articulación donde se conversan y además pasan a rendición de cuentas. Señores, hay rendición de cuentas. Señores, creo que todos como dominicanos hoy podemos celebrar el conocer que vamos en camino a una policía moderna como la que hemos clamado durante tantos años. Quiero aprovechar para felicitar también a los que votaron por el cambio, porque esto fue el cambio que votamos. Pasen muy buenas noches y nos veremos en el próximo programa. Oiga.